duda, pregunta, por favor, a través del chat de Zoom para hacérselas llegar al doctor. Muchas gracias. Darío, tú nos llevas, hijo. Buenas tardes, buenas noches a todos. Agradeciendo de antemano que estén pendientes de la oferta académica, educativa y de educación continua que tiene el Centro de Posgrados del Estado de México, y les agradecemos y les reiteramos el mismo saludo que les venimos haciendo todas las tardes en estos casi mes y medio que hemos tenido la posibilidad de estar conectados a través de la distancia con todos ustedes. Hoy tenemos la siguiente conferencia, que se denomina Impacto Económico y Consecuencias de COVID en el Sector Turístico, que imparte el doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez. Me voy a permitir hacer lectura de la hoja de vida del doctor para darle el uso de la voz y que inicie la conferencia. El doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez es licenciado en Turismo y Economía por la Universidad Hispano-Mexicana.
También tiene sendos diplomados en Relaciones Internacionales, en materia de calidad y gestión productiva. También tiene una maestría en Administración de Negocios por el Instituto de Estudios de Nuevo León, maestría en Administración Pública y un doctorado en Administración Pública. Laboralmente, en su aspecto profesional, el doctor ha colaborado con Unión Carbide, responsable del Departamento de Recursos Humanos, director de la Universidad Hispano-Mexicana, director de American en Miami, director de Walden, rector del Centro de Posgrados del Estado de México, aparte de ser uno de los fundadores, es expositor y conferencista a nivel nacional e internacional, aparte de ser titular de varias asignaturas a nivel maestría y a nivel doctorado. Y también el doctor estuvo en una estancia en una universidad norteamericana estudiando diversos diplomados. Agradecemos el tiempo del doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez y estamos esperando muy ansiosos qué nos tiene que decir el día de hoy con respecto al sector turístico y el impacto de esta pandemia que hemos tenido en nuestro país. Doctor, muy buenas tardes. Adelante, el uso de la voz es de usted. Muchas gracias, doctor Saldívar. Antes de dar inicio a la charla, quisiera, porque soy un hombre agradecido, dar ese agradecimiento en primera instancia a mi director general, al doctor Jorge Saldívar, por su entusiasmo, por su entrega, por su pasión, por todo un esfuerzo. También al doctor Rafael Castelo, durante asesor prácticamente de rectoría, al vicerrector, al doctor Juan Bosco Villaseñor, y a cada uno de los directores y a todos los empleados del colegio. Por otro lado, bueno, pues quisiera también agradecer a toda la gente que nos ha acompañado en este más de largo mes y medio que hemos participado activamente, y también darle las gracias a todos los ponentes. Hemos tenido ponencias tanto para alta dirección, para desarrollo organizacional, administración pública, para corrupción, para cada una de las áreas, el aspecto de educación, el aspecto de salud, en todas las áreas. Directamente el colegio ha participado, y esto, doctor, pues ha sido gran parte gracias a tu esfuerzo. Bien, pues vamos a iniciar el día de hoy con esta charla en relación al impacto económico y las consecuencias del COVID en el sector turístico. Cuando nosotros tratamos de entender y de reflexionar y sobre todo tener prácticamente un análisis para poder establecer un diagnóstico certero de las cosas, sin importar quién tiene la razón, sino buscar siempre lo razonable. No olvidemos que la ciencia económica, en este sentido, no estudia el equilibrio, estudia prácticamente el desequilibrio. Algo muy parecido a lo que ocurre con los médicos. Cuando estudian medicina, no buscan el aspecto no estudian la salud, sino estudian la enfermedad. En este sentido, nuestro país, desde hace ya poco más de 4 meses, está atravesando, al igual que el propio contexto mundial, de una epidemia que ha sido devastadora, de una epidemia que ha dañado no solamente el entorno económico, por supuesto, que ha generado impactos en el empleo, directo e indirecto, que de una u otra manera también en la parte emocional, el estar bajo una especie de arresto domiciliario no es fácil, no es sencillo, sobre todo aquellos que somos ya de la sub-70 en términos futbolísticos. Tenemos que cuidarnos más, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, y esto trae un sinnúmero de situaciones difíciles, porque al final del día, pues esta es la realidad, la nueva realidad que estamos viviendo. En este sentido, cuando yo participé con el doctor Juan Bosco en materia del escenario de la globalización, quise mencionar, y en el aspecto de la alta dirección, pues que si bien es cierto existen datos, cifras, estadística, y también existen mentiras y maquillaje en las cifras, yo voy a citar las fuentes de investigación que tuve para poder llevar a cabo esta charla. En primer lugar, cuando hablamos del escenario turístico, el turismo es un fenómeno socioeconómico y cultural. Si bien es cierto, el turismo es un derecho de cada uno de nosotros, los mexicanos, también nosotros debemos de aceptar que el turismo
es una actividad sumamente necesaria para fortalecer la productividad. Es decir, estudios de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., mencionan que en este estudio, en el cual Hoffman, que es uno de los directores de este estudio, menciona que cuando la gente descansa, cuando la gente se relaja, pues prácticamente la gente se convierte en más productiva, carga baterías y de una u otra manera aporta nuevas ideas a las empresas públicas o privadas donde se trabaja. Es decir, es parte de una necesidad humana el derecho al descanso, a la recreación, a cargar baterías y demás. Nuestro maravilloso país, la realidad es que en materia turística, el patrimonio que cuenta nuestro país, tanto en recursos naturales como culturales, son verdaderamente enormes, son espectacularmente increíbles. Yo me atrevería a decir que en el escenario de las playas prácticamente somos el lugar más hermoso del planeta en playas. En términos culturales tenemos lugares increíbles donde no solamente representan nuestra cultura, nuestras raíces, sino que también aportan al turismo internacional cosas maravillosas. Pero además, cada uno de nosotros cuando hemos viajado, o bien sea por placer o en su defecto por negocios o por salud o por diferentes causas hasta religiosas, sí debemos de aceptar que la calidad de los servicios turísticos en nuestro país, perdón que lo diga, pero son de primer mundo, de primer mundo. O sea, México tiene hoteles, restaurantes, agencias, líneas aéreas realmente sumamente competitivas. Sin embargo, pues pese a estos esfuerzos, hay variables que son internas y hay variables que son externas. Todas las variables internas son aquellas que cada uno de nosotros puede controlar en sus empresas, pero hay variables completamente externas que no podemos controlarlas y que necesariamente debemos de adecuarnos. En este sentido, en la actividad turística, vamos a ver que básicamente están los hoteles, los moteles, los restaurantes, cafeterías, todo lo que tiene que ver con el área de alimentos y bebidas, las líneas aéreas, las agencias de viajes, las arrendadoras de autos, las tiendas de ropa, de souvenirs, el transporte marítimo. Pero en este aspecto, la importancia del turismo, además de esa actividad humana, de recreación, de integración en un momento dado, de paz, de reencuentro, en un momento dado con nosotros mismos y hasta con nuestros seres queridos, el turismo tiene una gran importancia en materia económica. Si ustedes revisan dentro de las tres fuentes más importantes generadoras de divisas, la divisa es la moneda extranjera, como todos sabemos, que se interna en nuestro país. Una de las tres más importantes es la actividad del turismo, además del petróleo, que bueno, hoy no es el tema, las remesas, que tampoco es el tema, el dinero que mandan nuestros compatriotas, fundamentalmente de Estados Unidos, a nuestro país, y básicamente la actividad turística. De ahí podríamos hablar de la maquila y podríamos seguir hablando de la industria automotriz y podríamos hablar de otras industrias mucho, muy importantes. El aspecto de la trascendencia de la actividad turística, básicamente vamos a iniciar por la creación del empleo en materia turística. Clasificamos el empleo en empleo directo y en empleo indirecto. Todo el empleo indirecto son todas las personas que trabajan en el sector turístico, llámese hoteles, restaurantes, agencias, líneas aéreas, todo lo que tiene que ver con la actividad turística. El empleo indirecto prácticamente son todos aquellos los proveedores que van a suministrar servicios, productos, materias primas y valores adicionales que afecten favorablemente a la actividad turística. Por otro lado, también la ventaja de la actividad turística es que se ve reflejada en el manejo de las divisas en un impacto favorable hacia lo que es la cuenta corriente. No olvidemos que la cuenta corriente se compone básicamente por importaciones y exportaciones. Un país que importa más de lo que exporta tiene déficit. Un país que exporta más de lo que importa tiene un superávit. Y al final del día, la actividad turística representa un importantísimo valor en el Producto Interno Bruto, que más adelante lo tocaré. También cuando nosotros, los ciudadanos de este país, viajamos en nuestro propio país,
pues estamos generando una redistribución del ingreso. Pero también estas empresas pues tienen que hacer el pago de impuestos, pero además también directa o indirectamente están ligados con los bancos comerciales, con las casas de cambio, ¿sí? Y todo esto tiene una afectación dentro de lo que es el escenario de la actividad turística. Dentro de lo que es el ranking mundial de competitividad, en el cual lamentablemente, pero hay que citarlo, el día de hoy en el periódico Financiero y en el periódico El Economista, sacaron precisamente en el ranking mundial de competitividad que se encuentra México. Lamentablemente, de hace 15 años para acá, que teníamos el lugar 33, hoy estamos en el lugar 51. Mencionaba la sesión anterior que el pase de abordar a la globalización se llama competitividad, y la competitividad parte de una fórmula que es la calidad más la productividad igual a la competitividad. Quitando o desglosando esta fórmula, la calidad en su origen era prácticamente, se medía, se trataba de corregir, de mejorar, pero hasta ahí llegaba. Luego se habló de la calidad sostenida, la búsqueda del cero defectos, la calidad total, donde intervienen todos los actores del mercado, incluyendo el Estado-Nación a través de un gobierno, ¿sí? Y luego entramos a otra fase que se llama la reingeniería. Y hubo una etapa en nuestra historia que estaba muy de moda la palabra de reingeniería. Era reconversión industrial, reingeniería de procesos y sistemas, reencuentro de pareja, todo era recursar materia, todo tenía que ver con el re. En esta parte, lamentablemente, pues hemos perdido competitividad en el marco internacional. Esto también tiene que ver, lamentablemente, porque está ligado, pese que mucha gente dice que no, la realidad es que sí, está ligado con las calificadoras. Nuevamente, Standard Poor's, el caso de Fitch y Moody's, pues han bajado la calificación de riesgo país a México. Esta consecuencia, sumado a que hemos desalentado la inversión tanto nacional como internacional, el ejemplo que puedo citar rápidamente es cómo ahuyentamos a la empresa cervecera, una empresa que ya había depositado prácticamente, trabajado y ir pagando cerca de los $1,000 millones de dólares, y lamentablemente, pues por una consulta que todos sabemos que las consultas de Andrés Manuel siempre han sido consultas manipuladas, falsas, poco confiables, poco viables, y la realidad de las cosas, bueno, pues estamos alentando prácticamente a que se deje de invertir en nuestro país. No solamente es en eso, en otra de sus consultas, que sí tienen también que ver con el tema, que es el aeropuerto de Santa Lucía. Es increíble pensar, pero si ya teníamos el modelo que era viable, que se hicieron los estudios de factibilidad, los estudios de viabilidad, los estudios financieros, y donde los expertos hablaban de que Texcoco era la zona ideal para llevar a cabo la inversión del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues por un capricho, al final del día, porque todo es a través de caprichos, donde la razón, la lógica no se entiende, sino sí el aspecto del capricho, se decide ir a Santa Lucía, en el cual su origen de este aeropuerto pues era un aeropuerto básicamente de carácter militar. La realidad es que los expertos mencionan que no es muy recomendable el tener dos pistas, y en una pista solamente para el escenario de los aviones militares y en otra pista los aviones de carácter comercial. Por otro lado, nuevamente la consulta que estuvo manipulada, porque aquí, perdón que sea tan claro, me gusta ser un hombre valiente, soy un hombre muy emocional, muy emotivo, pero no me dejo ir por la pasión, sino por el intelecto. Y sí quiero hacer mención de que esta consulta fue perfectamente manipulada y que además quienes votaron con todo respeto hacia este proyecto de Santa Lucía no tenían la tecnología del conocimiento. Perdón, quien debió haber consultado fue a los expertos, tanto a pilotos de aviación, como a las propias líneas aéreas, como en su defecto a los ingenieros, a la gente que realmente conoce. Sin embargo, bueno, pues en la consulta que él manipula, una vez más, que engaña una vez más, ¿sí? Al final del día se decide tener esa construcción. Hay una pérdida multimillonaria
de los pagos en Texcoco, donde curiosamente el doctor Zoe tiene unos contratos por 32 millones de pesos en ese antiguo proyecto, curiosamente. Pero independientemente de ello, habríamos en materia de turística, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera ha mencionado que de 500,000 restaurantes que cuenta nuestro país, pues lamentablemente han cerrado, han quebrado 22,000. Quiere decir que es un porcentaje ya muy importante en el cual se han perdido 300,000 empleos. El dato lo puede usted verificar en Canirac prácticamente. De estos 500,000 unidades de la industria restaurantera, el 97% son micro, pequeñas y medianas empresas y solo el 3% integran básicamente las medianas y grandes restaurantes. La pérdida de la caída en ventas en el último trimestre en este sector restaurantero, la caída de las ventas es por un 90%. Quiere decir que el 10% que han sido los que han podido más o menos vender a través de instrumentos de preparo y la gente va por sus alimentos y se retira o se lleva a cabo por domicilio, pues solamente es el 10%. Estamos hablando de una pérdida muy, muy importante en esta materia, ¿no? Hablar ya prácticamente de 22,000 restaurantes que han cerrado, estamos hablando de que es un impacto fundamental de 300,000 empleos directos y cerca de 480,000 de empleos indirectos. En esta situación también habría que mencionar otros de los instrumentos que me parece que hay que ir anotando, ¿sí? En materia de números, en materia de la matemática, de la materia económica, porque esto nos va a permitir entender un poco más qué está pasando con las líneas aéreas en nuestro país. En el aspecto de nuestras líneas aéreas, donde solamente el estudio considera a 4, no considera a otras, considera prácticamente Aeroméxico, Interjet, Volaris y la otra empresa de Viva Aerobús. Prácticamente los datos que nos está mencionando el sector son unos datos verdaderamente que dan pavor, que dan escalofrío, porque estamos hablando de 5,291 millones de dólares, lo cual equivale más o menos a la cotización del día de hoy de 127 millones de pesos. Esto considerado no todavía el mes de junio, solamente hasta el mes de mayo, es decir, considerando un solo trimestre, estamos hablando de una pérdida de 127 millones de pesos. De hecho, aquí también cabe mencionar las recomendaciones de IATA, y prácticamente las recomendaciones de IATA fue de que prácticamente estas líneas aéreas comerciales privadas pudieran llevar a cabo algunas negociaciones con el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el cual han tenido 3 reuniones y lamentablemente no han llegado a un feliz acuerdo. Las recomendaciones de la IATA, en la cual también ustedes pueden verificar, son básicamente descuento, buscar el descuento en costo de turbocina, ¿sí? Las tasas aeroportuarias, ampliación del pago de fiscal, préstamos en garantía por bonos de activos y además también buscar una reducción o un alivio tributario. Una ayuda financiera directa que sería prácticamente a través del subsidio. No olvidemos que hace muchos años atrás gran parte o parte muy importante de las líneas aéreas estaban subsidiadas por los gobiernos, Lufthansa en Alemania, Iberia en España, Aeroméxico en nuestro país, y podríamos citar Air Canada en Canadá, y podríamos citar un sinnúmero de empresas que estaban subsidiadas por los gobiernos. Sin embargo, bueno, pues hoy día estamos hablando de 127 millones de pesos, que es una cantidad de pérdida muy importante, donde hay la posibilidad de quiebra de nuestras empresas y que lamentablemente hasta el día de hoy no hay un rescate por parte del gobierno federal, ni se está dando algunas facilidades para el pago fiscal, que de hecho quiero comentar,
dentro de la propia investigación. El año pasado, Interjet está pasando por una etapa muy difícil, le debe al fisco más de 575 millones de pesos, pese a que los activos son superiores de Interjet, no ha podido cumplir con esta obligación fiscal. Por otro lado, otra empresa como es Aeromar, en la cual no se ha considerado en este marco. Aeromar tuvo que hacer una negociación con el aspecto de la tripulación, tanto pilotos como sobrecargos, de disminuir al 50% los sueldos hasta el mes prácticamente de diciembre. Es decir, esto fue, pues no sé si felizmente aceptado, pero esto se tuvo que aceptar porque prácticamente esta empresa está también a punto de irse a la quiebra. Si nosotros nos ponemos a pensar y a repensar todo este escenario, pues prácticamente sí nos debe de llevar a una profunda preocupación de qué es lo que va a pasar con esta industria tan importante. ¿Por qué? Porque de seguir así, bueno, pues estamos hablando que gran parte de la aportación del Producto Interno Bruto que da el sector turístico es alrededor del 17.8% al Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de una cantidad muy importante de aportación de recursos económicos al Producto Interno Bruto. Y sin embargo, bueno, pues haciendo un pequeño análisis comparativo, y no lo cito ni porque venga patrocinado por él, sino por un marco meramente histórico de antecedentes para pensar y repensar de lo que estamos hablando. Cuando el presidente Vicente Fox hubo el problema del huracán devastador en Cancún, bueno, pues la ayuda del gobierno federal, no solamente por el Fonden, sino por el gobierno federal, que fue muy criticado, fue de 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos fue lo que el gobierno del presidente Fox dio para poder reactivar la economía del estado de Quintana Roo, porque hasta el día de hoy uno de los lugares, el lugar más visitado, tanto por turismo nacional como por turismo extranjero, es Cancún, es prácticamente el lugar número uno. Si nosotros vemos hoy día lo que está pasando, pues está pasando que hay una pérdida brutal, porque además en términos de empleo, el turismo en materia directa, estamos hablando que genera 4.7 millones de empleos directos, pero en términos de empleo indirecto, está generando básicamente 16.4% de la actividad económica. Quiere decir que si sumamos el directo y el indirecto, estamos hablando de 20 millones de personas que trabajan en la actividad turística. También el mismo efecto que yo mencionaba en el aspecto de la línea aérea, pues es lo mismo que está pasando en varios hoteles. Han llegado a un acuerdo con los ejecutivos y con parte del personal operativo de una disminución del 50% de su salario, independientemente que hay áreas, por ejemplo, como camaristas que están por un tiempo, por temporada, como ellos le llaman, el mismo caso de meseros y de gente o de persona que trabaja en cocina y en diferentes áreas de la hotelería, pues al final es gente que está perdiendo recursos y que está impactando no solamente en su vida personal, familiar, sino que está afectando la actividad del consumo. A medida que hay un menor consumo, pues lógicamente en el ciclo económico de la producción, distribución y consumo, al haber menos demanda, hay menos producción y por lo tanto, pues hay un estancamiento económico. En este propio sentido de lo que estamos hablando, sí habría que revisar quiénes son nuestros visitantes, cuál es el mercado, cuáles son los lugares en los cuales tenemos una mayor importancia. Por ejemplo, en el caso de Cancún, de Europa, que es un escenario muy importante, y luego hablaré de Norteamérica y de Latinoamérica. En el caso de Europa, Italia, que ocupa el quinto puesto, es el 7.9% de nuestros visitantes. Hoy día estamos hablando aproximadamente, porque el año pasado se tenía un 41.4 millones de turistas extranjeros. Este año se habla de 32.5, pero hay otros que agregan 44 porque metieron también a los hombres de negocios. Está bien, cerremos del 44, no importa. Italia ocupa el puesto número 5 con el 7.9, Francia con el 12.3 es el número 4, Alemania con el 12.4,
el número 3, España con el 16.15, Reino Unido en primer lugar con el 16.5, con el 25.3, perdón, y Europa en general es el 7%. En el caso de Norteamérica, pues es prácticamente el 70% estadounidense y básicamente un 30% del Canadá. Y en el caso de América Latina, en primer lugar es turismo de Argentina, posteriormente sigue Chile, después sigue Perú, son los principales países que nos visitan en esta parte. Aquí la pregunta que tendríamos que hacer es ¿qué va a pasar si tiene una importancia tan dramáticamente necesaria en nuestra economía el perder el 17.8% de participación? Esto significaría que prácticamente más de 5 o 6 millones, yo hablaba el otro día de 1.750.000, me equivoqué, el periódico Financiero ya habla de 2 millones de desempleos, yo no consideraba el sector turístico, si hablamos, involucramos hoy al sector turístico, estamos hablando de una pérdida de más de 5 millones de personas que en nuestro país han perdido el empleo formal. Si nos vamos a INEGI, que es el hermanito de López Obrador, ¿sí? Bueno, pues se está hablando de 12 millones de pérdida en este sentido. Aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cómo vamos a reactivar? Yo pienso que los productos turísticos que tenemos son de altísima calidad, los precios son competitivos, se suma una variable favorable en materia económica para el turismo extranjero, se ha devaluado la relación peso-dólar, hoy tienen más dinero por sus dólares, al final el sector turístico está indexado al dólar, el precio de la habitación es en dólares, son $200, si el dólar está a 19 pesos, me pagas tanto, si está a 23, me pagas tanto, si está a 25, me pagas tanto. Creo que esa es una ventaja competitiva, la calidad, otra de las ventajas competitivas es prácticamente el clima. Tenemos varias ventajas competitivas, pero uno de los problemas también serios que hoy estamos teniendo en Ribera Maya es el sargazo, por ejemplo, pero hay otro problema adicional que también lamentablemente los datos son poco favorables. En el actual gobierno llevamos 430,000 homicidios en el país, 430,000 en casi 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llevamos esta cantidad. Esta es una variable externa, pero que afecta directamente a la actividad económica del turismo. ¿Por qué lo afecta? Porque también, y aquí tengo el dato, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, hay lugares de nuestro país que no recomienda que sus ciudadanos visiten. Es decir, son varios lugares como el estado de Guerrero que recomiendan que no sea visitado, obviamente Sinaloa, Colima, Michoacán, Tamaulipas y el Estado de México. No son recomendables por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Bajo esta premisa, la pregunta aquí es ¿cómo le vamos a hacer cuando hoy en el periódico Financiero se hablan de que al día de hoy cerraron 10,000 empresas? Repito la cantidad, 10,000 empresas. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para reactivar la economía? Cuando revisen hoy, por ejemplo, en la OCDE, las cifras de la OCDE, y revisen también, por ejemplo, estábamos en el lugar 25 como para un país favorable para la inversión, hoy amanecimos en el lugar 38. Quiere decir que estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Un gobierno que no da confianza, un gobierno que prácticamente no representa, no se basa en el Estado de Derecho y que cambia las jugadas según es como esto, en la mañana somos un país, sí, en la mañanera somos un país y en la tarde-noche somos otro país. Es decir, aquí la situación realmente es muy preocupante porque no estamos siendo congruentes en el Estado de Derecho. Estamos prácticamente ahuyentando a la inversión extranjera y a la propia inversión nacional, pero además habría que revisar la fuga de capitales que está saliendo de nuestro país. Todo esto tiene que ver porque el verdadero cáncer, el verdadero problema que tiene este país se llama Andrés Manuel López Obrador, sumado a su partido político. Hoy la buena noticia que he leído en la mañana es que el Partido Acción Nacional, junto
con el Partido de la Revolución Democrática, junto con Ciudadano, también se están sumando para crear un bloque de oposición para el 2021. Tenemos que acabar con Morena. Y para el 2022, ojalá, lo veo prácticamente imposible, se pueda modificar al Ejecutivo. Es decir, al final del día, todos estos datos y lo que la pandemia viene a demostrarnos, además de la incapacidad del doctor Gatell, que es más, perdón que lo dije tan claro, pero yo a Gatell no aceptaría ni que me pusiera una curita, y mucho menos que me diera talco. No sabe manejar las cifras, las maneja como quiere. Estaba hablando, citando primero que en mayo era el pico, después para el 15 de mayo, luego que para el 30 de mayo. La verdad no tiene ni la más remota idea. Independientemente de eso, no hay confianza. Lo primero, cuando uno abre un negocio, es creer y tener la convicción de que nos va a ir bien, saber que hay competencia, que hay un mercado difícil, pero sí también saber que te estamos hablando de reglas claras, donde estamos en un estado de derecho, donde la aplicación se tiene que dar. Yo he venido citando ejemplos de este gobierno, por ejemplo, la ley Bonilla, como quería, fue la secretaria de Gobernación, la cual se evidenció en un video en el cual prácticamente le decía a Bonilla que no se preocupara, que todo estaba arreglado, que todo iba a funcionar, y afortunadamente la autoridad competente lo detuvo. Pero posteriormente el gobernador de Puebla, patético, lamentable, en el cual igual lo que estaba buscando era una nacionalización o expropiación de la educación privada. E inmediatamente se amparó la Ibero, se amparó las Américas, se ampararon un sinnúmero de instituciones. Es decir, está midiendo el termómetro para ver cómo están las condiciones. Todo esto está generando desconfianza porque al final del día no puedo invertir en un lugar donde no tengo una garantía de derecho, donde no sé exactamente qué es lo que va a hacer, donde además, perdón que lo diga, seguir pensando en un trenecito Maya, por el amor a Dios, un tren en el cual para acabarla de rematar ni siquiera es eléctrico, es de lo más contaminante que hay y además los daños de la ecología es increíble. Y pensar en su refinería de Dos Bocas es increíble. Y seguir pensando en un aeropuerto que no sirve para nada, que no tiene ni siquiera una razón de ser desde el punto de vista empresarial. Pero independientemente a ello, la pregunta es hacia dónde vamos y quién lo tiene que parar. Pues quien lo tiene que parar es la oposición y los ciudadanos que de una u de otra manera, a través del conocimiento, a través de la experiencia, a través de nuestras habilidades, sumemos una oposición porque esto está verdaderamente como nunca nos hubiésemos imaginado. Perdón, yo entiendo, él ganó por la vía democrática, 30 millones de votos, el señor ganó. Pero lo que no podemos permitir es que en un momento de pandemia, en un momento donde hay una sensibilidad enorme y una preocupación enorme, esté destinando recursos en vez de destinarlos al sector salud, en vez de destinarlos a apoyo y ayuda a las empresas que al final del día, perdón, pero que generan los empleos en este país. De 10 empleos formales, 9 son del sector privado. Por Dios santo, eso tenemos que entenderlo. Entonces, al final, ¿qué es hacia dónde vamos? Hacia un socialismo mal dirigido, mal planteado, donde no hay un Estado protector, benefactor social y ni mucho menos un Estado promotor, donde al final del día es el capricho, donde es el abuso de poder, donde es prácticamente, y revisen todos los números están dañando prácticamente a todos los mexicanos. Yo creo que en este país maravilloso hay gente preparada, calificada, gente de bien, gente trabajadora, gente que se levanta temprano a romperse el lomo y a sacar adelante a su familia. Y no es justo que por un mal gobierno estemos calificados como estamos a nivel internacional. Si usted revisa que el presidente, porque pues todo lo maneja como él quiere, él tiene sus datos, él tiene sus números, él tiene su información, lo sigue manejando así. Pero revisen el New York Times, el Washington Post,
revisen el diario en España, El Fígaro, revisen lo que es la opinión que ellos están teniendo del gobierno mexicano. La realidad de las cosas es increíble. No pedir un financiamiento al Fondo Monetario Internacional para ayuda y aplicación. No lo pide por una simple y sencilla razón, porque en el momento que se pide al Fondo Monetario Internacional, la política económica, la política monetaria, la política fiscal, la dirige el Fondo Monetario. Por eso no lo quiere hacer. Y luego viene la otra, que esto sí debe de ser ya una preocupación para todos, ¿sí? Ya se está rumorando que como no hay los recursos, hay un déficit presupuestal muy importante, ya se está hablando de recurrir a las AFORES, es decir, adquirir el dinero de las AFORES, que es el trabajo de todos los trabajadores de este país, en el cual se generen unos bonos y después se irán pagando estos bonos. Imagínense de qué estamos hablando, ¿eh? Al final, nada más revisen, y quiero darles las citas, está en la revista Forbes, en la revista Fortune, está también en el periódico El Financiero, básicamente en la Organización Mundial de Turismo, y bueno, pues toda esta es la situación que está viviendo nuestro país. Yo pienso que al final del día tenemos que hacer una oposición seria, responsable, una oposición crítica, fundamentada en el conocimiento, en la experiencia, que nos permita retirar a Morena y posteriormente buscar quitar al Ejecutivo, porque estamos viendo el país, insisto en ello, la pandemia vino a mostrarnos en qué situación estamos. Discúlpeme, nosotros tuvimos 3 meses antes para prepararnos a la pandemia. El señor hablaba de abrazos, sus estampitas, ¿sí? Utilizaba una serie de argumentos muy pobres, pero bueno, estamos, según los datos, cerca de 18,000 muertos, en el cual Julio Frenk, uno de los mejores secretarios que ha tenido el país en salud, junto con Córdoba Villalobos, hablan que esto hay que multiplicarlo por 3. Entonces, no estamos hablando de 18,000 muertitos, estamos hablando de más. Seguramente el primer país será Estados Unidos, el segundo seremos nosotros, posteriormente Brasil y los países que ya están prácticamente saliendo de esto, como es el caso de Europa. Sin embargo, aquí el asunto no es el problema, el asunto es la solución, y que viene a demostrar que el gobierno ha sido incapaz. Al Consejo Coordinador Empresarial lo ha bateado 3 veces, ¿sí? A Carlos lo ha bateado no una, 3 veces, ya los mandó con la Secretaría de Economía, que tampoco los quiere dar audiencia, y era un proyecto en el cual era para salvar el empleo. Y aquí viene el discurso de primero los pobres. Si primero los pobres, pues primero hay que cuidar a nuestras empresas. Al final del día, señores, la pobreza se combate con la riqueza. La pobreza no se combate solamente con una política de Estado, me refiero con una política de Estado y una política pública. La política de Estado, el eje rector es el gobierno. En la política pública, básicamente intervienen todos los actores para participar. Y en el mismo aspecto del sector turístico, sí habría que sentarnos a revisar que hay que establecer nuevos programas de capacitación, de mejora continua. Habrá que trabajar mucho en la sanitización, en la higiene, porque además se van a juntar muchas situaciones. Primero, el miedo. Segundo, la desconfianza en México. Tercero, la violencia en México. Y sumado a que hay que seguir invirtiendo en programas de capacitación y de mejora continua a todos los prestadores de servicio. Muy bien, doctor. Estoy en tiempo ya, 45 minutos. ¿En qué te puedo servir? Gracias, doctor, por la ponencia del día de hoy. Ya nos han llegado algunos cuestionamientos, algunas preguntas, doctor, que voy a empezar a desarrollarlas si no tiene ninguna objeción. No, por supuesto, encantado, con mucho gusto. Sandra Amador lo felicita y manifiesta su agrado de estar aquí en este ciclo de conferencias. Y Katia Reyes le comenta: este dinero invertido en el Tren Maya pudiera haber sido usado para apoyar a rescatar al turismo. Desde su perspectiva, ¿qué opina, doctor? 100%. Y quiero mencionar algo,
los gobernadores, que hoy día son 9 y que probablemente en estos días se habla de 2 más, de 11 gobernadores, con el aspecto del pacto fiscal, el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Jalisco, el gobernador del estado de Quintana Roo, junto con el de Michoacán, son prácticamente 11 los gobernadores. Lo que viene pasando es que lamentablemente en el sector turístico de Quintana Roo, pese a los esfuerzos del gobernador, la gente da lo que la gente tiene, no lo que no tiene. El problema es el federalismo, es decir, los recursos están en la federación. Voy a citar el ejemplo que mencionaron los 2 gobernadores, tanto del estado de Jalisco como del estado de Nuevo León. Por cada peso que ellos producen en el estado de Nuevo León, le regresa 17 centavos. 17 centavos. Por cada peso que produce el estado de Jalisco, le regresa 33 centavos. Por un lado, aquí hay una teoría de contradicción. Es decir, por un lado hablamos de los estados autónomos independientes, pero económicamente depende de la federación. Entonces, ya no soy ni tan autónomo, ni tan independiente, ni tan soberano. Esa es una parte. Y en el estado de Quintana Roo, en relación a la pregunta, esos recursos del trenecito, ¿sí? que además no va a servir para nada, esos recursos se pudieron haber utilizado o bien sea para el sector salud, o bien sea para el rescate turístico, o bien sea para el apoyo directamente a las empresas. Por ahí está. Gracias, doctor. En ese mismo sentido, Sergio Vieira lo felicita por la ponencia del día de hoy y le cuestiona, doctor, desde su perspectiva, ¿cómo afectará la pandemia a la Ciudad de México en el sector turístico? Muchísimo, muchísimo, gravísimo, sí. Además, pues también la jefa de gobierno no alcanza para mucho. La realidad, con esas amenazas de que gente que despidiera no iba a volver a abrir un negocio en la Ciudad de México, independientemente de ello, pues estamos hablando que uno de los problemas es el contacto y el contagio, y hablar de una población de casi 20 millones de habitantes, pues por supuesto que el contacto será muy importante y la afectación en el turismo, en el sector turístico será muy importante. Yo pienso que la recuperación en turismo nos llevará alrededor de 5 años, me parece, sin temor a equivocarme por los estudios que realicé. Solamente los hoteles que manejen el concepto del all inclusive serán básicamente muy de recuperación realmente temprana. ¿Por qué? Porque el turismo extranjero lo que quiere es llegar a un lugar seguro, donde tiene los 3 alimentos, tienen diferentes restaurantes, italiano, japonés, chino, francés, italiano y de otros restaurantes, sumado a la propia seguridad, a las playas, ¿sí? Al concepto de que está incluido todo, tanto el spa, el sauna, todas esas actividades. Esos hoteles tendrán muy beneficiados, pero los hoteles que no estén en ese marco, creo que la van a vivir muy difícil, ¿eh? Sí, efectivamente, doctor. Vemos las opiniones tanto en Zoom como en el Facebook muy polarizadas. Es muy complicado este tipo de temas separarlos de un análisis económico, político, porque al final de cuentas prácticamente podemos decir que van ligados los temas. Y esto es derivado del análisis. Estas aseveraciones que usted hace, doctor, es fundamentadas en la información a la cual se tiene acceso a la misma. Desgraciadamente, pues hay personas que consideran que la información puede estar sesgada o puede estar dirigida, pero al final de cuentas las estadísticas y la información que generan los institutos que se dedican a la investigación, así como las cámaras de comercio, pues están claras, están perfectamente manifiestas de que las cosas pues no van como todos quisiéramos, pero hay que reactivar el sector turístico. También le cuestionan, doctor, ¿cómo ve el caso de Chiapas en el entorno turístico nacional? Bien, es un estado muy, bueno, como la mayoría de nuestros estados, es un estado muy rico, es un estado que realmente ha invertido en recursos para el escenario turístico. Hubo una importante inversión en infraestructura carretera y bueno, al final es un estado que seguramente será recuperando. Yo pienso que mientras no se encuentre la vacuna,
mientras no se encuentre la vacuna y no se encuentre la medicina, pasará mucho tiempo. Y mi cálculo, según lo que yo he estado leyendo, tú sabes perfectamente que me encanta la lectura, me encanta la investigación, y yo he leído que esto va a llevar por lo menos 2 años, ¿eh? Sí, es una situación sumamente compleja. Doctor, también le han preguntado desde las redes, ¿cómo apoyar al turismo? Si usted tuviera en sus manos esta posibilidad de tomar decisiones, ¿qué haría para apoyar al sector? Bueno, en primera instancia, yo creo que habría que buscar la forma a través del presupuesto y dar recursos primero del Fonden, porque realmente es un desastre, ¿sí? Utilizar los recursos del Fonden, que también los querían desaparecer, cuidado con ello, muchos recursos. Ayer el doctor Sarucán estuvo mencionando que en materia de ciencia también querían quitar los recursos, o sea, también la directora de CONACYT hablaba de los neoliberales, ¿no? Pero la verdad de las cosas, pues Sarucán ayer mencionaba de que estos recursos que se tenían para el aspecto de la ciencia sería gravísimo quitarlos. Yo creo que sí habría manera, porque al final la riqueza se genera, y mentira que no hay los recursos. Yo creo que sí hay los recursos y que hay los medios y los mecanismos para poder fortalecer la ayuda hasta en un momento dado con la banca comercial. Habría que buscar mecanismos. Cuando hay buena voluntad, se busca llegar a un arreglo. El problema aquí es cuando el presidente dijo, pues si quiebran, que quiebren, yo no tengo por qué subsidiar a nadie. Entonces, bueno, pues esa es una manera de pensar que lamentablemente está afectando a la actividad turística y a la actividad comercial. Y repito, el periódico Financiero el día de hoy, a través de su director, mencionó 10,000 empresas quebradas, 10,000 empresas quebradas. Entonces, estamos hablando de una situación muy compleja, ¿no? Gracias, doctor. Y es la primera voz que escuchamos en el entorno del análisis, de la discusión, que habla de que el turismo tendría que ser fortalecido a través del esquema del Fondo de Desastres Naturales. Nadie lo ha comentado, doctor. Y para eso son este tipo de ponencias, para este son ese tipo de análisis, que desde la perspectiva académica surjan las respuestas a las necesidades que vamos teniendo en el entorno tanto social como gubernamental. Tenemos perfectamente claro que todos tenemos que ir para la mejoría de México, que todos que tenemos que trabajar desde donde nosotros estamos. Aquí en el Centro de Posgrados del Estado de México, pues estamos trabajando desde el análisis, desde la perspectiva de la investigación, como usted lo hace el día de hoy, doctor. Por supuesto que las opiniones pueden incomodar a algunos, pero los datos ahí están claros, la información está precisa y no hay más que analizarlo y tomar en cuenta lo mismo, ¿no? Es decir, al final del día, el debate no es personal, el debate son las ideas. Lo que tenemos que debatir es precisamente con las ideas. Y en este debate de las ideas, donde la lógica, la razón, es lo que debe de regular cualquier actividad humana. Pero cuando al final del día estamos viendo las cifras, los datos, la tendencia, la estadística, las calificadoras, estamos viendo todo esto, bueno, pues el que no lo quiera ver, a mí me parece muy bien, me encanta la idea. Yo sí veo a un país con un profundo desánimo, con una profunda desconfianza en el marco internacional, con una profunda desconfianza, con miedo en un momento dado de muchos de las gentes que exponen temas, quitando, perdón que lo diga, el periódico Reforma, el periódico Universal, el Financiero y el Economista. Perdón, pero ves las noticias en Televisa o las ves en Azteca y bueno, da lástima, ¿no? No es ni la verdad ni nada. Hay que ver fuentes más confiables como el financiero Bloomberg, en el cual realmente los analistas son gente muy reconocida, son doctorados, son gente preparadísima, investigadores de primera línea. Y hoy día, pues les estamos pegando el gobierno federal con todo, porque no aceptamos la crítica. Y yo creo que la crítica es en el afán, como la oposición, de señalar errores para poder corregirlos. Eso es realmente parte de la democracia. Efectivamente, doctor, tenemos que migrar
a que como sociedad debamos de todos aceptar la crítica, la opinión diversa, no en el sentido de carácter destructivo, sino para la mejoría. Y eso es una labor que las instituciones académicas y a través del proceso de análisis tenemos que empezar a todavía fomentar aún más, doctor. Y la verdad es que agradecemos de antemano la ponencia del día de hoy, porque usted nos lleva a un profundo estado de reflexión, nos señala cosas que, pues, por supuesto, algunos pueden incomodar, algunos otros los hacen dudar para ir a checar la información y algunos otros les da más luz para aseverar las opiniones que están manifestando en los entornos sociales, económicos y empresariales, y eso le permite a todas estas personas tener una opinión clara y sobre todo precisa de cómo están las cosas, especialmente en el entorno turístico, que el turismo está vinculado con la economía, doctor. Pues siguen llegando las felicitaciones, pero no quisiéramos despedirnos, doctor, sin un cierre del proceso de su conferencia. No sé si usted nos quiera comentar algo para empezar a finalizar la misma, doctor. Bueno, pues ya nada más, yo sigo insistiendo que el pez se pudre por la cabeza a medida que la gente está más preparada, más calificada, tiene mayor posibilidad de estudios, como en nuestro querido Centro de Posgrados del Estado de México, donde la gente prácticamente en nuestro colegio han estudiado subsecretarios de Estado, han estudiado prácticamente directores generales en el sector salud, en el sector empresarial, en el industrial, en el comercial. La verdad que todos los que se quieran sumar a un colegio de alto rendimiento y de un colegio que provoca fundamentalmente la duda para llevar a cabo procesos de investigación serán bienvenidos, ¿no? Aquí la realidad no pertenecemos ni a ningún partido, simplemente estamos basados en la razón, en la lógica, en la búsqueda de la verdad y tratar de construir un mejor país. Yo creo que al final del día, pues sí se vale soñar y pensar, porque al final, y tú lo sabes, mi querido doctor, cuántas personas han estudiado de altísimo nivel en nuestro colegio. Hablo de subsecretarios, que uno de ellos hoy día es un gran crítico del gobierno actual, el general Gaitán, que fue el subsecretario de la Defensa Nacional, otro, el subsecretario de Salud, que fue Dolci, y podría citar a un sinnúmero de gente que ha colaborado con nosotros. Más de 5,000 egresados tiene el colegio a lo largo de 21 años, y al final del día estamos con la mejor vocación. Además, somos un colegio plural porque habemos doctores de izquierda, de centro, de derecha, de todos los sabores y de todos los estilos. Al final, unos son más políticos, otros somos más tecnócratas, otros, al final del día, pues es el pluralismo propio del colegio, ¿no? Y muchas gracias, doctor. Esto sí es importante. El Centro de Posgrados del Estado de México no tiene una línea política. Su línea política es el análisis, es el buscar la verdad a través de la investigación y del desarrollo del conocimiento. Eso es lo que nos preocupa y nos ocupa aquí en el centro. Y como usted lo dice, doctor, pues el perfil de los docentes prácticamente es variado y no es una limitante ni excluyente el hecho de que piensen de manera distinta, porque eso hace el crecimiento del conocimiento y de los entornos académicos en los cuales todos participamos. Y le agradecemos, doctor, esta mención y le agradecemos la ponencia del día de hoy y estamos seguros que como la gente nos lo manifiesta a través del Face, le ha agradado mucho las palabras que nos ha dicho el día de hoy. Muchas gracias, doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez. Muchas gracias a todos y muchas gracias, México, y vamos adelante y vamos a salir adelante y vamos a salir fortalecidos de toda esta situación difícil que estamos atravesando. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Y antes de despedirnos, les seguimos invitando a la continuidad de nuestro ciclo de conferencias. El día de mañana tendremos a la doctora Alma Lucía Martínez Castro con el tema Cambios en las estructuras sociales en nuestro México. Los invitamos, es un excelente ponente y seguramente también los hará reflexionar desde la visión social que ella es experta en estos temas. Muchas gracias a todos y les seguimos informando que todas estas conferencias quedan grabadas a través de la plataforma Facebook Live y después de unos minutos se suben también a nuestra página de internet en el sitio de YouTube del Centro de Posgrados del Estado de México. Agradecemos de antemano que esté pendiente de la oferta académica y este proceso de educación continua
que muestra cuál es la manera de pensar, de sentir y cuál es el objeto de este centro educativo. Y les agradecemos a todos de sobremanera el que estén conectados. Y a nombre del doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez, el doctor Juan Bosco Villaseñor Córdoba, rector y vicerrector del Centro de Posgrados del Estado de México, así como del doctor Rafael Castello Raful, asesor de rectoría, los saluda Jorge Saldívar Vázquez, invitándolos el día de mañana a partir de las 7 de la noche para que nos volvamos a conectar y estemos muy pendientes de las pláticas y de las ponencias que tenemos para ustedes. Muy buenas tardes, buenas noches y hasta el día de mañana.